¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, por medio de Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios porque estamos nuevamente reunidos con la única finalidad de estudiar la palabra de Dios, una forma de adorar a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, gracias te doy, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos con la única finalidad, Padre, de escudriñar tu palabra, Señor, de aprender más de ti, Señor. Porque en tu palabra, Señor, dentro, Señor, de las páginas, Señor, de la Sagrada Escritura, podemos conocerte cada vez más, Señor. Porque ahí se encuentra el camino, Señor, a la salvación. Y ese camino es Jesucristo, Señor. El Señor nos habla ahí de cómo debemos amarlo, Señor, lo que debemos hacer, Señor. Nos deja instrucciones de cómo, Señor, lograr ser victoriosos en su nombre. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque cuando nos reunimos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, somos lavados, somos limpiados por medio de la palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanitos en la fe, que ya están, Señor, atentos como cada lunes, Señor, para escudriñar tu palabra, para escuchar, Señor, lo que dice, Señor, tu palabra. Te doy gracias también por los amigos y amigas, Señor, que ya están, Señor, también, como cada lunes, Señor, preparados para escuchar tu palabra. Señor, gracias, Señor. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poderle transmitir a otros tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no es porque yo sea mejor, Padre, no es porque sea muy inteligente, Señor, no es porque sea superior a los demás, Padre, es porque a ti te plació, Señor, porque tú me has dado, Señor, esa oportunidad, ese privilegio de servirte, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer firme, Señor, a hacer, Señor, lo que a ti te agrada que yo haga, Padre. Ayúdame, Señor, a que mi fe, Señor, sea aún más grande, Señor, y te busque de continuo, Señor. Gracias, amado Dios. Te doy muchas gracias y te pido que en esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Padre Santo, a toda verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio. La semana pasada les había yo comentado que íbamos a comenzar un nuevo estudio y nuestro estudio de hoy se llama, vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración. Vamos a conocer cuál es la verdadera alabanza, qué importancia tiene para nosotros como creyentes la alabanza y qué importancia tiene para Dios la alabanza. Perdón, hermanitos. Entonces, vamos a conocer lo importante que es la alabanza. Vamos a ver que la alabanza va mucho más allá de un simple programa dentro de la iglesia, de decir, pues mira, hoy vamos a comenzar con la alabanza, vamos a hacer así y así. No, la alabanza es algo muy especial. Es un momento de relación, de intimidad con Dios. Es un momento de veneración a nuestro Dios, creador, soberano y perfecto. Entonces, tenemos que aprender a distinguir, a tomar conciencia a cabalidad de lo que significa realmente la alabanza. Solamente así, entendiendo qué es la alabanza, podremos entonces tomar conciencia de que no nada más es aplaudir porque los demás aplauden, levantar manos porque los demás las levantan, a cantar porque los demás cantan, no, haciéndolo algo así como una rutina, como algo que los demás hacen, como si estuviéramos en un show. No, estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y Él es, dice su palabra, Él es la razón,
el objeto de nuestra alabanza. Pero tenemos que aprender qué importancia y cómo se debe de llevar a cabo esa alabanza para que suba hasta el trono del Padre como un olor fragante, un sacrificio de alabanza, dice su palabra, un momento de alabanza, un momento de entrega delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que recordar, amados hermanos, que desde el principio de la creación, el hombre, ¿verdad? Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre, lo puso en la tierra y le dio la facultad de poder tomar decisiones con libertad. Ese libre albedrío que nos trae mucho conflicto cuando escuchamos esa palabra, porque la gente dice, bueno, es que en la palabra nunca se menciona la palabra albedrío. Realmente no se menciona. Pero ¿qué es el albedrío? Precisamente es eso, la facultad de poder tomar decisiones con libertad, de poder tomar decisiones uno mismo, sin que nadie obstruya tu entendimiento para tomar una decisión. Tú decides para bien, tú decides para mal. Y ese libre albedrío, esa libertad de elección, fue precisamente la que llevó a Adán a tomar la iniciativa en esa fractura de su relación con Dios. Cuando él tomó una decisión incorrecta, ¿verdad? Que fue la de desobedecer a Dios, entonces, desde ese momento, se fracturó su relación con Dios. Acuérdate que fue echado del huerto del Edén, porque ya su relación con Dios había sido fracturada. Desde entonces, desde el principio, ¿verdad? Desde Adán hasta el día de hoy, el hombre sigue buscando una y otra forma de buscar a Dios. Y solamente son búsquedas fallidas de esa búsqueda de Dios. ¿Y por qué han sido búsquedas fallidas? Han sido búsquedas fallidas porque ha tratado el hombre de buscar a Dios de una manera incorrecta, con la actitud incorrecta y por el camino o la vía incorrecta. Hay que recordar, hermanos, que de alguna manera todas las culturas, ¿verdad? Alrededor del mundo expresan su reconocimiento, su respeto o su temor y apego a distintas deidades según la nación, ¿verdad? Podemos ver, dice, que pues hay en todos los países del mundo tienen alguna deidad o deidades a las que adoran. Y muchas de esas adoraciones las han enfocado a cosas, objetos o animales donde han llevado su adoración, donde han dedicado alabanza y adoración a objetos, animales o tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Allá en la India podemos ver, ¿verdad? Que las personas están en una situación de hambre tremenda. Los niños están incluso hasta panzoncitos de que están, pues hasta enfermos de que no comen. Pero andan las vacas ahí paseándose entre la gente, pero son objeto de su alabanza. Para ellos tienen prohibido matar una vaca porque pues es una deidad para ellos, ¿verdad? Vemos también allí mismo en la India, tienen un templo dedicado exclusivamente para roedores.
y viendo yo un documental de este tipo, de este tipo de adoración a estos roedores. Es un lugar que la verdad, veía yo ese documental y la verdad que sí me dio hasta, no sé, sentí algo muy feo verlo porque una cantidad extraordinaria de roedores, hermanos. De veras, o sea, unos encima, bueno, una cosa terrible. O sea, nunca había yo visto tantos roedores juntos como cuando vi ese documental. Y ahí hablaban precisamente de que ahí, en ese país, el roedor es una deidad para ellos, tanto que la gente va a ese templo a adorarlos, pero a la vez que van a adorarlos, les llevan incluso recipientes con leche y los ponen, creo que muchos, ¿verdad? Porque ahora por medio del internet, por medio de la televisión podemos ver tantos documentales y sin viajar conocemos la cultura de muchas naciones. Y en este caso en específico de la India, pues sabemos, ¿verdad? Que ellos comúnmente comen sentados en el piso y hacen muchas actividades en el piso, este, y llegan estas personas a este templo enorme y se sientan en el piso y ponen su recipiente con leche y las ratas van y se meten ahí completas dentro del recipiente a tomar leche. Y las personas están ahí mojando su pan para comerlo. Ay, perdón, hermano. Perdón, hermanitos, mil disculpas, que a veces me sigo con el problema de mi garganta, pero gracias a Dios, mil disculpas, hermanitos. Bueno, te decía yo, ¿verdad? Retomando, eh, ahí dentro de los recipientes, ¿verdad? Las ratitas ahí tomando su leche, pero no creas que una o dos, no, muchas ratitas sí. Y las personas mojando su pan y comiéndolo. Y bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que son transmisoras de la rabia, que transmiten muchas enfermedades porque son animales, ¿verdad?, que comúnmente se encuentran entre la basura, en las alcantarillas, donde hay mucha suciedad. Entonces, comúnmente se alimentan de muchas cosas, pues, sucias, echadas a perder. Entonces, por ende, obviamente, pues pueden transmitir muchas enfermedades, ¿no? Sin embargo, allá en la India, pues las adoran, ¿verdad? Y bueno, y así como esa nación, ¿verdad? Hay infinidad de naciones que tienen sus propias deidades, ¿verdad? Bueno, no nos vamos más lejos aquí en México, ¿verdad? La gente cuando es el solsticio se van ahí a las pirámides, ¿verdad? Y ahí esperan y adoran al sol y adoran no sé qué tantas cosas, hacen rituales. Y así como eso, pues hay infinidad de cosas, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que también el 12 de diciembre, pues también hay otra, otro ritual, ¿verdad? Que también se lleva a cabo a nivel nacional en nuestro país. Y así como ese, ¿verdad? En España y en muchos países, ¿verdad? Muchos países, cada país busca una deidad a que adorar y en su búsqueda, ¿verdad? Por sentir, tener una deidad y adorarla, pues desgraciadamente, ¿verdad? Están adorando falsos ídolos porque pues son únicamente objetos, ¿verdad? El único Dios verdadero, el único Dios existente es Dios, el Dios creador de todo lo que vemos. Entonces vemos que el hombre siempre ha buscado, y lo vemos en la palabra de Dios, ahorita vamos a ver algunos textos que nos hablan de ello, como desde antes, ¿verdad? No solamente es un problema de ahorita, sino es un problema que desde siempre el hombre
ha torcido su camino y ha buscado adorar, poner su fe, su confianza, su adoración en objetos inanimados, en animales, en astros, ¿verdad? Hay la astrología, la gente, ¿verdad? Cómo estar pendiente del horóscopo y no salen de sus casas y no ven su horóscopo porque si no lo ven les va mal. Y entonces la gente siempre está buscando algo que ellos consideran superior para poner su confianza y su fe. De alguna manera todas las culturas expresan reconocimiento y su respeto, su temor y su apego a todas esas deidades, ¿verdad? Y muchas de ellas, al enfocar toda su adoración a esos objetos o animales, no se dan cuenta que al darles un estatus de Dios a esos objetos o a esos animales, no se dan cuenta que tanto los objetos como ellos mismos son parte de todo lo creado, de todo lo que Dios hizo. Y cuando yo digo que Dios todo lo hizo, no me estoy refiriendo a decir, es que Dios creó esos dioses. No, porque no hay dioses, hermanos. Eso es una mentira de Satanás. No hay más dioses. El único Dios verdadero es Dios. A lo que yo me estoy refiriendo es que cuando el oro, la plata, la madera que toman para hacer un Dios, Dios creó el oro, la plata, la madera, todo lo que podemos ver, la naturaleza, los astros, todo. Entonces, el hombre en su mente extraviada y que busca que adorar, no se da cuenta de que también todo lo que vemos, Dios lo creó. Forma parte de su creación. Absolutamente todo lo creó Dios. No hay nada que podamos decir, es que esto el hombre lo creó. No, Dios lo creó todo. Las piedras preciosas, todo lo creó Dios. Y el hombre toma de esas cosas creadas que Dios creó, el hombre las toma para formarse dioses, para hacer tallas de madera, de maderas preciosas, para adorarlas, para luego inclinarse a ellas y adorarlas. Ajá. Y mira lo que dice Job 31, del 24 al 28. Aquí Job nos está hablando, él está hablando precisamente al respecto de esto. Dice, si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Eso también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Aquí Job lo vemos que está hablando de que él hace así como una reflexión y dice, si yo hubiese puesto toda mi esperanza en el oro y le hubiera dicho yo al oro, tú eres mi confianza, tú eres lo mejor, tú eres lo más valioso de mi vida porque es lo que me da confianza, lo que me da valor, lo que me da poder. Ahí está diciendo Job, hubiera yo hecho mal. Dice, o si me hubiera yo alegrado por mis riquezas y de que se multiplicaran en gran manera y de que mi mano pudiera hacer tantas cosas y con ellas lograr prosperidad, también estaría yo mal. Y si yo he visto al sol o he visto a la luna en su magnificencia y los he visto como poderosos y superiores a Dios, también estaría engañándome mi corazón. Estaría yo haciéndome, discúlpenme la palabra, pero
me estaría haciendo yo tonto. Y si acaso besar a mi mano, recuerdan que el besar la mano es señal de respeto. Entonces dice, y si yo besara mi mano, esto es decir, si yo me sintiera poderoso, me venerara yo a mí mismo, me engrandeciera yo a mí mismo, todo esto sería maldad y sería juzgada. ¿Por qué? Porque entonces estaría yo negando al Dios Todopoderoso. Y eso mismo sucede hoy en día, hermanos. La gente busca adorar el sol, la luna, las estrellas, la madera, la naturaleza, las piedras y tantas cosas, las pirámides, aquí en Tenochtitlan, allá en Egipto, y una serie de cosas que el hombre siempre está buscando adorar y que no preguntan un por qué. Pero si tú les hablas de Dios, te hacen preguntas que yo no sé de dónde sacan tantas preguntas tan absurdas a veces y que quieren que tú les digas, les des respuesta a tantas preguntas necias. Pero si tú les hablas de cualquier tontería, sin preguntar más y más, doblan las rodillas delante de esa roca, delante de ese animal, delante de esa piedra, delante de esa madera, sin preguntar nada. Porque así tiene el enemigo confundido a las personas. Mira lo que dice también Ezequiel 8, capítulo 8, versículos 16. El versículo número 16 dice así. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Aquí, esta parte de la Sagrada Escritura, ya en otro estudio lo habíamos estudiado, y veíamos cómo dice, ¿verdad?, que los sacerdotes, ¿verdad?, estaban ahí al frente del templo, ¿verdad?, del templo de Dios, todos estaban ahí al frente de él, pero no estaban vueltos hacia el templo para adorar a Jehová, sino que daban la espalda. Fíjate qué falta de respeto. Estaban dándole la espalda al templo de Jehová, y ellos estaban hacia el oriente adorando al sol. Y no solamente adorándolos, sino postrándose delante del sol, adorándole. Entonces, vemos aquí cómo el hombre, desde la antigüedad, ha adorado al sol. Y luego vemos también acá, mira lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces 17:5. Vamos a leer desde el número 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo, dirigiéndose supuestamente a Jehová. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. Perdón, estaba hablándole a su hijo, refiriéndose de que le había dedicado ese dinero a Jehová. Pero cuando él se los devuelve ella se los devuelve al hijo, el hijo se los vuelve a devolver, y ella dice que entonces tomó 200 siclos de plata y los dio a un fundidor, a alguien que fundía el oro, la plata, en fin, los metales que se pueden fundir. Y dice que fue y le dio estos 200 siclos de plata y le pidió, dice, quien hizo de ellos
una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí vemos a una mujer, ¿verdad? Como vemos en la actualidad, dijera por ahí, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así como en esos tiempos sigue sucediendo hoy en día, ¿verdad? Hay gentes que cuando por X evento que sucede en sus vidas, pues deciden hacer imágenes, hacer tallas y las, obviamente las, en su ignorancia, porque es ignorancia, las dedican a Dios, ¿verdad? Y sabemos, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 20, ¿verdad? En los mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Sé porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ajá. Entonces, Dios no tolera la idolatría. Él no tolera que la gente se haga imágenes y digan que son dioses, porque no hay más Dios. Dice la palabra de Dios, no hay Dios. Fuera de Dios no hay ninguno. El único Dios es Dios, porque Él es el creador de todo lo que vemos, de todo cuanto existe. Lo que vemos y lo visible, lo invisible, lo que vemos y lo que no vemos. Dios lo ha creado. Y como en los días de antes, ¿verdad? Quizás a lo mejor como sucede en el día de hoy, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que hace crucifijos y le ponen una imagen que dicen que es Jesucristo y las cuelgan en sus casas y las ven con veneración, respeto y hasta se hincan delante de ellas para pedirles. Y dicen, es que es Dios, pues eso no es malo, ese es Dios, no, hermanos. El mismo Señor dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Quién tiene el trono en el cielo? Solamente Dios. Y Dios no quiere que ni de Él nos hagamos ninguna imagen, ninguna talla, porque Él no quiere que hagamos eso, porque nos volvemos idólatras. Pero eso sucedía en tiempos del Antiguo Testamento, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y vemos a este hombre Micaía, cuando dice aquí la palabra de Dios que tuvo casa de dioses, cuando dice casa de dioses, no se estén imaginando que digan, ay, pero si ahí mismo dice que tenía casa de dioses. La palabra se está refiriendo a que era una casa de imágenes, donde fundían, donde tallaban imágenes y tenían muchas imágenes que obviamente se las vendía a la gente para que las adoraran, para que las pusieran en sus casas, pero eran objetos inanimados. Así como sucede hoy en día que uno va ahí al centro, ¿verdad? Y hay una calle completita, la verdad no sé cómo se llama la calle, donde va uno al centro ahí en el Zócalo, o es una calle aledaña al Zócalo, que está una calle llena de negocios que se dedican a vender imágenes, ¿verdad? Y así como en ese tiempo de Micaía, aquí lo siguen haciendo y la gente va y los compran y los adoran, y Dios no quiere que hagamos eso. El hombre sigue buscando qué adorar en lugar de voltear al cielo y adorar a su creador. Mira lo que dice Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Ajá. Esa era una lengua del lugar donde vivían, como decir aquí, no sé, a lo mejor, ¿verdad? Pues el otomí o no sé, ¿verdad? O no sé, el español o el latín. Era una lengua que se hablaba en ese lugar. Y en esa lengua
daban voces y decían, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque o sea, Pablo, era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándolos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate lo que sucede aquí. Y eso sucede, ¿verdad? Actualmente también. Aquí nos habla de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Que obviamente ahí Pablo había hecho un milagro, Dios había hecho un milagro a través de Pablo. Y la gente, ¿verdad? Dice aquí que en lengua licaónica empezaron a gritar y a dar voces, oigan, miren, aquí han bajado Dios en semejanza de hombres y miren las grandes maravillas que están haciendo. Y dice aquí que a este Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio porque era el que llevaba la palabra de Dios, el que estaba dando el mensaje de salvación. Y dice que lo empezaron, dicen que ahí frente a la ciudad estaba el templo de Júpiter. Y entonces ahí empezó a traer la gente una multitud de ofrendas, por así decirlos, para entregárselas a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo, cuando vio que trataban de adorarlos, él se rasgó sus vestiduras, se enojó y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? Nosotros somos hombres como ustedes. No hagan esto es aberración delante de Dios. Y al negarse Pablo a recibir alabanza, adoración por parte de ellos, porque querían ofrecerle sacrificios, entonces empezaron a apedrearlo. Comenzaron a apedrearlo y lo apedrearon tanto que quedó ahí tirado como muerto, ¿verdad? Dice aquí que lo sacaron de la ciudad, lo botaron fuera de la ciudad y ahí lo dejaron porque pensaron que estaba muerto. Y dice que entonces llegaron los discípulos y lo rodearon, ¿verdad? Yo creo que llegaron a ver, oye, Pablo, ¿estás bien? Y dice que Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. Se alistaron temprano y salieron de esa ciudad y se fueron para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, dice aquí, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, después de hacer tantas cosas en ese lugar, de anunciar el evangelio, en ese lugar donde incluso lo apedreaban, donde incluso
lo golpearon, dice que entonces se volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, ¿verdad? Fueron entonces a otras ciudades a seguir predicando el evangelio. Y dice que además confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué quería decir confirmando los discípulos? Diciéndoles, no se preocupen, no se angustien por esto que acaba de suceder, porque es necesario que pasemos por leves tribulaciones, por circunstancias difíciles. Dice, ustedes deben de permanecer en la fe, aunque sucedan estas cosas. Cuando él les decía, deben de permanecer en la fe, él les decía, no dejen engañarse, no permitan que la gente quiera hacer de ustedes ídolos, sino permanezcan firmes en su fe. Van a pasar por circunstancias difíciles, pero este camino es así. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas circunstancias, a través de que la gente nos golpee, nos odie, nos quieran incluso matar o nos lleguen a matar, no importa. Es necesario porque nuestro maestro ya él caminó por este sendero como nosotros, ¿verdad? Entonces, así como lo hizo nuestro Jesús, dice la palabra de Dios, que el siervo no es más que su maestro. Si a Jesús se lo hicieron, cuanto más a sus seguidores, como lo seguirán haciendo hasta el día de hoy. Vemos, ¿verdad?, las noticias de cómo todos esos varones, todos esos misioneros, todos esos hombres que andan predicando la palabra de Dios en diferentes naciones están siendo dañados, lastimados, golpeados, sacrificados, asesinados a causa del nombre de Jesucristo. En nuestro mismo país hay esas situaciones. Vemos en Chiapas, ¿verdad?, que hay una circunstancia hasta el día de hoy muy difícil, ¿verdad? Un grupo de cristianos que habitan en cierta ciudad, ¿verdad?, los privan de la luz, del agua, les queman sus casas, no les dejan adorar a Dios, porque en ese lugar la religión mayoritaria, pues es la religión católica. Y a todo el que es cristiano, pues los golpean, los matan, les queman sus casas, les quitan la luz, no les venden alimentos. Entonces sufren mucho a causa de la fe, así como en muchas naciones del mundo, el cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, sufre el oprobio de la gente. Pero el Señor dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y ustedes también lo van a hacer si perseveran, si permanecen firmes. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hechos lo acabamos de leer, en Salmo 106, 36 y 37. Dice la palabra de Dios en Salmo 106, 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y en el 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Esta parte de la palabra de Dios, hermanos, es una parte muy, muy fuerte. Porque dice aquí la palabra de Dios en Salmos, dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Hermanos preciosos, cuando el hombre hace sus ídolos y los adoran, cada vez entran en una ruina mayor, ¿verdad? Quizás a lo mejor tú me podrás decir, no, yo conozco gente que tiene sus ídolos, es gente muy rica, independientemente de lo físico, te estoy hablando más de lo espiritual. Entran en una ruina espiritual tremenda, que cada día sus mentes se cauterizan más y cada día tienen más tapizados sus hogares de ídolos que únicamente los van a llevar a la perdición. Y dice aquí también que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Pues eso creo que está bien entendido, hermanos, porque acuérdate que hablábamos, ¿verdad?, de que la gente sacrificaba a sus hijos y sus hijas a Moloch. Y eso, bueno, no es nuevo. El día de hoy hay gente que lo sigue haciendo, hay gente que sacrifica sus hijos a determinado ídolo para encontrar un favor, ¿verdad?
En la brujería, pues ahí hay sacrificio de muchos niños, de jovencitas, vírgenes, para alcanzar un favor de Satanás, y se les olvida que Satanás cobra caros sus favores. Entonces, y Dios es un Dios que da vida, un Dios que otorga perdón y da vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es tremendo porque se va la persona cada día, se va hundiendo más en una ruina espiritual que ni siquiera se dan cuenta por su falta de entendimiento. Mira lo que dice también Nehemías 9, 16 al 10, hasta el 19 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Nehemías 9, 16 al 19 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Aquí en esta parte de la Sagrada Escritura nos está hablando de los israelitas, ¿verdad? Que le decían, en este caso, bueno, Nehemías está hablando y está hablando del pueblo de Israel, dice, nuestros padres, dice, más ellos, nuestros padres y nosotros, dice, fueron soberbios y endurecieron su corazón, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas, dice aquí la palabra de Dios, sino al contrario. Dice que se endurecieron y se rebelaron, y además pensaron en poner un caudillo, alguien que estuviera al frente de ellos, quien los dirigiera, quien los condujera, y volverse a la servidumbre. Dice, pero aún con todas las barbaridades que hicieron, dice aquí la palabra de Dios, tú nunca los abandonaste. Tú tuviste grande misericordia con ellos, y dice aquí algo maravilloso, dice, porque tú eres Dios que perdonas, eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú no los abandonaste. Y déjame decirte el día de hoy, hermano, amigo que estás escuchando este estudio, que Dios es un Dios perdonador, un Dios que es clemente y que es piadoso, y que además es tardo para la ira. ¿Qué quiere decir esto? Que Él trata de ser paciente, esperando que el hombre se arrepienta. Porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Amén, gloria a Dios. Él es grande en misericordia. Él no quiere que su creación se pierda, porque Dios no creó al hombre para que se pierda. Lo creó con el propósito de tener una relación con el hombre. Acuérdate cómo Adán platicaba con Dios, tenía una relación maravillosa con su creador. Pero cuando él desobedeció, hubo un abismo. Y ahora el hombre continúa en esa separación. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si vemos, ¿verdad?, que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios,
porque la paga del pecado es muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, a través de su sacrificio. Él expió nuestros pecados en la cruz. Él nos justificó delante del Padre. Y ahora ahí está esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios de que todo hombre sobre la faz de la tierra puede venir a la cruz, pedir perdón, recibir a Jesucristo como su Salvador y en ese preciso momento es amistado con Dios. Vuelve a tener esa relación, ese contacto con Dios, su Creador, esa relación que el hombre ha buscado de diferentes maneras y que no la ha encontrado a través de cultura, a través de filosofías, a través de la meditación. No, así no vamos a encontrar a Dios. Son caminos equivocados, son actitudes equivocadas. Entonces, el único camino, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Soy el único medio, el único puente por el cual tú puedes pasar ese abismo que te divide de la presencia de Dios. Amén, gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Y dice aquí, dice la palabra de Dios que Él, en lugar, ¿verdad?, de abandonarlos, Él los acompañaba cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Él los acompañaba de día en una gran nube y de noche los acompañaba una columna de fuego. Nunca los abandonó, era la presencia de Dios acompañándolas. Sin embargo, Dios ha hecho una advertencia clara desde el principio de los tiempos acerca de la adoración a las cosas creadas. Desde el principio, Dios habló, ¿verdad? Y lo encontramos en los 10 mandamientos, cómo el Señor habló sobre dándole al hombre una advertencia y diciéndole, esto no es agradable para mí. Yo no tolero que el hombre adore las cosas creadas, sean animales, sean objetos. Dios no tolera la adoración. Mira lo que dice, en Éxodo 20 del 3 al 5. Es el pasaje de la Sagrada Escritura que hace un momento te mencionaba. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo aquel que hace sus ídolos, que los adora, que se hace tallas, que se hace fundación de ídolos y los adora, indudablemente son personas que aborrecen a Dios y que prefieren adorar un objeto que adorar a Dios. Y dice aquí el Señor, hace una advertencia, dice, yo visito la maldad de esos padres que adoran, ¿verdad? Que son rebeldes y que adoran objetos en lugar de adorarme a mí, y visito la maldad sobre ellos, su maldad de ellos sobre sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación, porque es una generación que me aborrece, que no quieren nada conmigo. Mira lo que dice en Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Mira lo que aquí el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? Guárdense pues, guarden su corazón de que no se infatúe, de que no se haga necio y se aparten y sirvan a Dios ajenos y se inclinen a ellos, ¿verdad? Guárdense de eso porque eso yo lo aborrezco. Y mira también en el Salmo 81:9 lo que nos dice la palabra de Dios.
No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios ajeno. Aquí la palabra de Dios es muy clara. El Señor nos está diciendo, no te harás imagen de ningún Dios, de ninguna ídolo, ni tampoco te vas a inclinar ante ninguna deidad ajena. Y vuelvo, quiero hacer hincapié en ello, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no te inclinarás a dioses ajenos o a dioses extraños, no quiere decir que Dios está reconociendo que hay dioses, no, sino que el hombre en su rebeldía, en su idolatría, dicen que son dioses. Entonces, dice el Señor, no te hagas imagen ni tampoco te inclines delante de dioses o de deidades extrañas. Amén. Gloria a Dios. Y en primera de Juan 5:21 también tenemos una advertencia. Dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Él también nos habla, acuérdate que él es el discípulo del amor y él siempre se dirigía a sus discípulos, a sus seguidores con amor y les dice, hijitos, guárdense de los ídolos, tengan cuidado. Acuérdate que, aquí quiero hacer un paréntesis, acuérdate que no nada más una imagen es un ídolo, puede ser a lo mejor un equipo de fútbol que te esté robando toda la atención de tu búsqueda de Dios, o puede ser, no sé, a lo mejor el que yo viajo mucho y me gusta mucho viajar y me olvido de las cosas de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces hacemos ídolos hasta de cosas que ni creemos que son ídolos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí Juan nos hace esa advertencia y nos dice, hijitos, guárdense, guárdense de los ídolos. Tengan cuidado de no hacer de determinada cosa un ídolo porque los va a apartar de Dios. Y eso a Dios no le agrada. También veamos lo que dice al respecto a la palabra de Dios en Levíticos 26:1. Dice la palabra de Dios, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor nos habla, dice, por favor no te hagas ídolos, ni te hagas escultura, ni levantes una estatua, ni pongas en tu tierra, en la tierra que yo te doy, no levantes alguna piedra para adorarla, para inclinarte delante de ella, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? El Señor dice, yo soy tu Dios, a mí adórame, a mí sírveme, porque yo te formé, porque yo te crié, porque yo te creé, yo te formé con mis manos, ¿verdad? La idolatría y la adoración, amados hermanos, de cualquier cosa creada, no es otra cosa, sino una expresión de la falsa imagen y la percepción incorrecta que la gente tiene de Dios. La gente cree que al adorar, ¿verdad?, objetos, de adorar animales, de adorar infinidad de cosas, ellos llegan a pensar que es una manera también de adorar a Dios, pero no hay nada más lejos de la verdad. Nunca, nunca Dios se va a agradar de que adoremos a las cosas creadas en lugar del Creador. Porque debemos de entender que la alabanza y la adoración es un principio de adoración a Dios. La expresión de la alabanza y la adoración a Dios está determinada por el tipo de relación que las personas tienen con Él. Las personas que tienen una relación pobre con Dios o que no tienen una relación con Él, nunca estarán motivadas para expresarle a Dios alabanza y adoración. Fíjate qué importante lo que dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Dice aquí que las personas, primeramente dice que la expresión de la alabanza y la adoración está determinada por el tipo de relación que tú y yo podamos tener con Dios.
Y dice que las personas que tienen una relación pobre con Dios, cuando digo pobre, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo porque no quiero que se malinterprete y que digan, ah, bueno, es que entonces los pobres no pueden adorar a Dios. No, no estamos hablando de ese tipo de pobreza, sino una relación pobre quiere decir que sea una relación esporádica, una relación que no es continua, una relación que es conforme a nuestro estado de ánimo. Si hoy quiero adorar a Dios y hoy no tengo ganas, hoy quiero leer la Biblia, mañana ya no quiero leerla, hoy quiero ir a la iglesia, hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. Esa es una relación pobre con Dios, que no tiene un compromiso con Dios, ¿verdad? Y por lo mismo, a raíz de esa relación tan falta de compromiso con Dios, pues obviamente este tipo de personas nunca estarán motivadas para expresarle a Dios alabanza. Nunca tendrán el deseo de levantar sus manos en señal de adoración, en señal de respeto. No tendrán el deseo de palmear para adorarle a Él. No tendrán deseo de doblar sus rodillas para inclinarse porque se van a cansar, no quieren. Entonces, no van a tener ese deseo en sus corazones de hacerlo, porque precisamente su falta de interés en las cosas de Dios, pues no le permiten a ellos, ¿verdad? No a Dios, sino a ellos llegar a experimentar una relación más profunda con Dios. Esto, por lo tanto, nos permite entender un principio que es muy importante en la expresión de alabanza y adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza y la adoración nunca se forzan. Amén. Entonces, aquí estamos leyendo que al ver esta actitud de este tipo de creyentes, ¿verdad? Que tienen una relación, pues no responsable, no con compromiso con Dios, pues a raíz de su falta de compromiso, de que hoy voy a la iglesia o mañana no voy, ya tengo un mes, 2 meses sin ir a la iglesia, sin leer la palabra de Dios, sin tener ninguna relación con Dios, sin orar, sin absolutamente nada, pues entonces nunca van a tener ese deseo de alabar a Dios, ¿verdad? De expresarle a Dios alabanza y adoración. Y al ver este tipo de personas, porque las hay, porque existen dentro del pueblo de Dios, ese tipo de cristianos negligentes, eso nos permite ver, nos permite darnos cuenta que un principio muy importante dentro de la expresión de la alabanza y la adoración es bien importante entender que la alabanza y la adoración nunca tiene que ser forzada porque alguien te dice, oye, levanta las manos, oye, eh, inclina tus rodillas o palmea. No, ¿verdad? Eso tiene que ser que te nazca hacerlo, porque entonces no sería genuino, ¿verdad? Es como cuando a veces cometemos el error de decirle al niño, ¿verdad? Saluda, dale el beso. El niño va y lo hace porque lo estamos obligando, no porque él quiera hacerlo. Eso mismo sucede, ¿verdad? Entonces esa adoración o esa falsa alabanza, pues no tiene ningún valor porque es algo que lo está haciendo por quedar bien, porque lo están obligando, porque le están diciendo, pero no es porque él quiera hacerlo. Entonces, tenemos que entender que la expresión de la alabanza y la adoración es algo que tenemos que ejercer sin ninguna presión, sin que nadie nos esté forzando a hacerlo. Para cualquier cosa que tengas que hacer dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que si alguien te dice que vas a, no sé, a enseñarle a los niños pequeñitos y que tú digas, ay, voy a hacerlo porque pues es que ya me mandaron a hacerlo, pero yo no quiero. No, todo lo que tú tengas que hacer para la obra del Señor tiene que ser porque tienes esa necesidad de hacerlo para tu Rey, para tu Dios, para tu Creador, pero no porque nadie te obligue a hacerlo, porque ese tipo de adoración y alabanza a Dios no le agrada.
Ajá. Entonces, más bien es algo que cuando se da, debe de ser natural a causa de la relación que nosotros tenemos con Dios. En la medida en que tú y yo tengamos una relación más íntima con Dios, más deseos vamos a tener de servir a Dios en cualquier área que podamos hacerlo, porque es nuestro deseo adorarle, servirle a Él, agradarle a Él y por supuesto, sobre todo, que la alabanza y adoración que damos a Dios manifiesta la percepción, opinión, admiración, gratitud, reconocimiento, aceptación, compromiso e imagen que tenemos de nuestro Dios. Todo esto es lo que encierra la alabanza. Cuando tú y yo lo hacemos porque nos nace a raíz de la relación que tenemos con nuestro Dios, esto es lo que engloba la adoración y la alabanza, nuestra percepción de ese maravilloso Dios, grandioso y misericordioso, que tuvo misericordia de nosotros cuando nosotros andábamos perdidos en nuestros pecados y que merecíamos la muerte porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que Él puso sus ojos en cada uno de nosotros y que nos perdonó y que nos hizo sus hijos y que ahora estamos ahí en su casa adorándole y diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque me perdonaste, Señor, porque yo andaba perdida en mis deleites y tú me perdonaste, Señor, y tú me trajiste, Señor, me lavaste y ahora, Señor, te canto, te adoro, porque eres un Dios grande y poderoso, el único que tiene el poder y autoridad para perdonar mis pecados y para justificarme delante del Padre eterno. Nuestra opinión que tenemos de Él, nuestra gran admiración, nuestra gran gratitud por todo lo que hace por nosotros cada día que abrimos nuestros ojos, por el reconocimiento que tenemos de reconocer su grandeza en cada obra que vemos de Él, cuando volteamos al cielo, cuando volteamos a los montes, cuando volteamos a los mares, podemos ver la obra de sus manos, lo grande y maravilloso, cuando vemos la expansión de los cielos, cuando vemos el espacio, el universo, nos sorprendemos de ver tanta sabiduría en ese Dios maravilloso y decir, es mi Dios, es mi Padre. Y también el aceptar, ¿verdad? El decir, yo te acepto como mi Rey, como mi Redentor, como mi Salvador. Y además dice ese compromiso de decir, Señor, yo quiero servirte, Señor, ayúdame a mantenerme firme, aumenta mi fe, Señor, para seguir sirviéndote y para seguir llevando a otros la palabra y puedan ser salvos como yo lo soy. Y además, la imagen que tenemos de un Dios, como leíamos hace un momento, ¿verdad? Un Dios misericordioso, un Dios piadoso, leíamos nosotros aquí en la palabra de Dios, dice aquí, ¿verdad? Que Él es grande en misericordia, dice la palabra de Dios, dice, sino que tú eres un Dios, dice, que perdonas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esa imagen de un Dios piadoso, un Dios que perdona, un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y que nos da la oportunidad de arrepentirnos, de que si nos equivocamos, vamos, dice la palabra de Dios, que vamos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro y obtener el perdón de Dios. Señor, perdóname porque hoy dije algo que no debí de haber dicho. Señor, perdóname. Jesús dice, no, yo estoy aquí intercediendo por ti, clamando para que tu fe no falte, para que, acuérdate, así como le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ha sido pedido porque vas a ser zarandeado. Y con esto, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que el enemigo nada puede hacer por sí solo cuando algo va a ser
primero pide permiso, ¿verdad? Y entonces, dice el Señor, para ser zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y es lo mismo que hace por cada uno de nosotros, ¿verdad? El enemigo pide permiso para ser zarandeados nosotros, pero el Señor dice, no te preocupes, que yo estoy orando porque tu fe no falte, para que tú permanezcas y no declines en tu fe. Amén. Gracias a Dios. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar en lo que estamos estudiando sobre la alabanza y la adoración. Preciosos hermanitos, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir ese tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Padre, enséñanos, Señor, enséñanos por medio de tu Espíritu, Señor, la verdadera adoración y alabanza, Señor. Que seamos un pueblo que te adore, Señor, un pueblo que te alabe por tus grandezas, por tus misericordias, por tu benevolencia para con nosotros, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor. Tú que podías necesitar de nosotros, Señor. Sin embargo, Padre, tú has sido bueno con nosotros, Señor. No tenemos nada que ofrecerte que valga la pena, Señor. Nada, Señor. Pero tú eres bueno. Tú nos has justificado, Señor. Tú, Jesús amado, nos has justificado delante del Padre. Nos has hecho aceptos, Señor, por medio de tu sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Santificamos tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la verdadera alabanza, Señor, la verdadera adoración que se da día con día con nuestro comportamiento, Señor. Cuando nosotros somos obedientes, Padre, cuando nosotros hacemos, Padre, que tu rostro, Señor, se refleje en nuestras vidas, Señor, con los frutos del Espíritu Santo, te adoramos y te alabamos, Señor. Cuando nosotros obedecemos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Cuando nosotros, Señor, somos buenos testimonios, Señor, también, Señor, de esa manera, Señor, te adoramos y te alabamos, Padre. Gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por los amigos y amigas que se conectaron, Señor. Bendícelos, Padre. Permite, Señor, que tu palabra quede establecida en sus corazones y en sus mentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita Adriana, Señor Herrera Ortiz. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sigue, Señor, hablándoles, Padre Santo, guiándolos cada día, Padre, y que ellos sean sensibles, Padre, a tu voz, Padre, obedeciendo como hasta el día de hoy lo han hecho, Padre. Gracias te doy por sus vidas, Padre. Gracias te doy por la vida del pastor Héctor, Señor, y por su esposita. Bendícelos, Señor. Sigue dándole sabiduría, Señor, para seguir, Padre Santo, administrando de manera sabia, Padre, esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM, que has puesto en sus manos, Señor, para propagación del Evangelio, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus vidas y gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que compartimos tu palabra, Señor, en la radio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Sigue, Señor, guiándonos por medio del Espíritu, Padre, para que hablemos sana doctrina, Padre, para que prediquemos la sana doctrina, Señor, para que nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por el honor que nos das a cada uno, Señor, para servirte, Padre, porque es un honor, Padre, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí a espaldas de la colonia Lázaro Cárdenas, ahí estamos, hermanitos, adorando a Dios los domingos a las 11:30 de la mañana. Está nuestro pastor Doroteo Rivera Zarza al frente y la pastora
Adriana Herrera Ortiz, son nuestros pastores. Ellos están ahí ministrando la palabra de Dios, la sana doctrina. Por ahí te espero, me daría mucho, mucho gusto poderte conocer y saber que escuchas la radio, que escuchas palabra de Dios. Si no tienes un lugar donde congregarte, si no tienes una iglesia, si nunca has ido a una iglesia, te invitamos. Ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Te mando un abrazo muy afectuoso con todo el respeto. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde y nos estamos viendo el próximo lunes a las 11 de la mañana. El Señor me los guarde. Bendiciones.